Siendo Y bueno, las 9 en punto, Pablo, ¿te parece si arrancamos? Te doy un poco el marco, a esta charla. sí, Eh, bueno, hoy vamos a conversar con Pablo Benítez Jacob, pertenece a la Fundación Progreso y Libertad de Neuquén, y el tema que él ha propuesto para este conversatorio de esta noche de sábado es pensar el mundo, la visión de las élites gobernantes a través del tiempo. Yo creo que, Pablo, esto va dirigido un poco más a lo internacional, ¿no? Sí. sí, sí, la idea cuando que hablaba con Alberto era un seminario que yo había armado y lo empecé a ampliar, que básicamente me interesaba mucho de cómo pensaban las élites gobernantes. El término élite me refiero a por lo menos aquella generación de la clase dirigente política que más influyó y que pudo establecer un marco, un marco de ideas de cómo había que insertarse a nivel internacional. Obviamente siempre está estrictamente ligado a lo que sucede en el entorno, en el contexto global, y es sumamente importante tener esto en cuenta porque una buena lectura, sobre todo para un país que vamos a conversarlo como Argentina, tiene ciertas características y una mala lectura te puede desdesarrollar o por lo menos hacer que el desarrollo sea lento o en todo caso no aprovechar las oportunidades que te da el mundo. Y en líneas generales, para que se entienda, para tener una charla, digamos, de café con la gente que se entienda, ha habido interpretaciones y tenemos noticias nuevas en el día de ayer de malas lecturas que fulminan o por lo menos hacen lerdo o por lo menos queman generaciones que podrían haber aprovechado un contexto global mucho más a favor. La generación del 80 fue brillante, la que vino después no lo fue, y la última, la más cercana, tiene sus altos y bajos, según mi entender, lo que he podido recolectar de ciertas lecturas. Así que básicamente es la idea de cómo pensaban, bueno, cómo vemos el mundo. Bueno, lo veían de una forma y bueno, sucedieron cosas que tenían que haberle prestado mucha mayor atención o no estuvieron bien asesorados o estuvieron cegados por alguna ideología. Ese sería el núcleo de la charla. Perfecto, perfecto. Sé que has escrito para el Cato Institute un artículo que me parece que sería bueno arrancar las relaciones internacionales de acuerdo a las enseñanzas de Juan Bautista Alberdi, un gran pensador de la libertad argentina. Sí, tengo una especie algo pendiente con Alberti de escribir un libro que, por lo menos que sea simple para que se entienda y que creo que es muy actual, en este caso puntual de las relaciones internacionales. El artículo 27, generalmente uno cuando lee el artículo 27 de la Constitución Argentina lo ve como algo muy, es una palabra muy simple, es decir, parece algo, un palabrerío de buenas intenciones, cuando en el fondo es muy poderoso y cuando se aplicó tuvo resultados muy fuertes y muy óptimos para el desarrollo de la República Argentina. Alberti, fijémonos que lo que es política exterior o relaciones internacionales lo marca en bases, en sistema económico rentístico lo vuelve a marcar enormemente en forma muy fuerte, ahora vamos a repasar unas partes de ellos, y escribe un libro poco conocido que se llama Política Exterior Argentina según la Constitución de 1853, es decir, le dedica un libro a ese tema que él considera que es fundamental. Albert decía que para un país, y esto fue tomado inclusive más adelante por Frondizi en su breve presidencia, era algo enormemente trascendental tener en cuenta los intereses. Los intereses hacían a la supervivencia, así como los intereses del ser humano tienen que tener un interés en la vida de un objeto. Para un país, Albert decía, básicamente es lo mismo. Y la que él apuntaba era que tenía que haber un interés material y un objeto. Y el objeto, o sea, válgase como objetivo, entiéndase, Albert decía, bueno, debemos recrear las reglas, los reglamentos, los tratados, los acuerdos que llamen a las inversiones al acrecentamiento desde afuera, porque ¿qué tenemos en Argentina? Que derrotar el desierto, el atraso material, el atraso intelectual, todo tipo de atrasos, que era necesidad de anclar al mundo las instituciones argentinas. Es decir, donde no existen intereses, no puede haber política exterior. Y los actos de los gobernantes tienen que ir dirigidos a anclar ese tipo de problemas. Entonces él decía que el sistema de la política económica de la Constitución debía anclarse en el sistema de la política económica internacional, porque él entendía
y él, ya entrando un poco en el pensamiento alberdiano, pero para que clarifiquen cuál sería el problema final, decía, bueno, la moneda, él utiliza palabras muy intensas siempre en su pensamiento, que son muy claras. Decía que cuando él se refiere a la moneda, él decía que es la capacidad de los gobiernos de imprimirla como simples tiras de papel, era como un gusano roedor en el corazón de la Constitución, que un gusano en el corazón, o sea, es sinónimo de morir. Hablaba del gasto público, decía el barómetro más exacto para decir si estamos en civilización o barbarie. Y cuando habla de los impuestos, esa famosa frase, he ahí toda nuestra diferencia con el gobierno hispánico, en que no pertenecemos a ellas, pero la concepción es el mismo. Y va una cita que él dice, ¿no? Es cercana a ese párrafo en Sistema Económico Rentístico, donde él habla de que he aquí casi toda la revolución, ¿no? Impuestos, gasto público, moneda. Una vez teniendo eso, hay un peligro, dice Alberti. Somos inestables. Es decir, tenemos guerra civil inacabable. Entonces dice, el sistema de la política económica debe anclarse en el sistema de la política exterior. Para, de una vez por todas, decía, nuestra guerra civil inacabable, decía, bajar el riesgo que hace que sube el interés, eliminando las causas que hacen subir el interés. Es decir, somos riesgosos. Está hablando del riesgo país, ya te está hablando de 1853 en adelante. Y y él decía que una vez que era imprescindible para la dirigencia entender la validez de estos tratados. Y lo decía porque, decía, una vez que nosotros desconozcamos ese tratado, dice, puedo asegurar que el futuro de la Confederación será estar nuevamente bajo el yugo de los reyes de España o bajo un tirano como Rosas. Básicamente decía, esos tratados valen más por la Constitución, porque la hacen sobrevivir. Dada nuestra guerra civil inacabable y la necesidad de mantenerlos alejada, el costo del repudio, del repudiar, ir a las corrientes de inversión, a enchufarse al mundo, era terrible para el destino de la República Argentina. Y esto fue sumamente entendido en líneas generales por toda la generación del 80. Él entendía, decía, bueno, la política exterior ante todo tiene que ser un término que es más posterior, pero Alberti parece anticiparse cuando dice que se usa mucho en relaciones internacionales, dice ciudadano céntrico, individuo céntrico, es decir, mi política es el individuo como centro para que se desarrolle. Un ejemplo, la política exterior obviamente de Corea del Norte o de algún país similar es estatismo céntrico, es decir, el Estado en el centro y maligna, por decirlo de alguna forma, pero entendía que nosotros estábamos más cerca del polo sur que de los centros de comercio mundial. Entonces, bueno, básicamente abrigar con el mismo derecho civil a todas las inversiones, por eso decía el acrecentamiento desde afuera, anclar la civilización material, entender por qué vale más por nosotros, y nuestra guerra civil inacabable, que ojo, y acá disculpame que me parece este elemento que nosotros como liberales es sumamente poderoso y sigue siendo, alguno era, bueno, guerra civil, en Argentina, guerra civil, ay, guerra civil. Es importante lo conceptual, al fondo. La guerra civil en Alberdi no es solamente, porque él habla en los estudios económicos posteriores, habla de varias guerras civiles. Y la guerra civil, para él la más peligrosa, y lo dice Alberdi, es la guerra civil que se hace con los presupuestos públicos. Es decir, es la guerra civil que desestabiliza destruyendo la economía. Es la guerra civil, es decir, que quiebra instituciones. Es nuestra guerra civil del siglo XX donde tenemos 250 millones de ministros de Economía, 200 presidentes de bancos centrales y gobiernos de todo tipo. Entonces, a esa guerra civil le temía Alberti, y por eso este concepto para mí sigue siendo totalmente vigente, es decir, anclarnos a la comunidad próspera del mundo que nos obligue en tu mejor momento, en el peor momento, comportarnos. No sé si fui claro un poco, disculpen Alberti, es una pasión para mí. Perfecto, perfecto. Y bueno. Pablo, hoy la Argentina ante el mundo, Sí. ¿cuáles serían los ejes de una buena política exterior, sobre todo teniendo en cuenta esta situación que, en opinión de muchos, podría cambiar el orden mundial si se quiere, o podrían cambiar las relaciones internacionales? En esta situación de pandemia, digamos, post-pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser un punto de bisagra, de cambio? ¿Y cuáles serían los ejes de una buena política exterior más amplia? Bueno, yo creo que hoy
lo que se va a debatir de acá en adelante es, digamos, el post-coronavirus. Hay muchos elementos que no vamos a saber, pero otros los que tenemos que tener claro es qué países están sólidos para volver a incorporarse a un sistema global que va a buscar nuevamente el punto anterior hasta el día anterior del coronavirus. La Argentina lo que está realizando actualmente, yo me parece es muy buena, ha sido buena gestión la anterior a este gobierno, por lo menos ha intentado encauzar ciertas anormalidades o ciertas inconductas internacionales. Argentina tiene, y esperemos que esto siga, por lo menos hasta este momento, una gran oportunidad en el contexto de agroalimentario mundial, no solo por lo que conoció por el auge del sudeste asiático en torno a lo que es una clase media que tiene un ingreso per cápita en una buena parte de ellas muy similar al norteamericano y demanda cuotas de proteínas y agroalimentos que esta parte del mundo produce. Argentina no solo es esa parte del mundo, sino el organismo encargado del Departamento de Agricultura norteamericano estimaba también que lo que se va a incorporar al segmento demandante de nutrientes en el mundo no solo eran los países conocidos que acabo de mencionar, sino todo lo que era Asia del Sur, es decir, Bangladesh, Pakistán y la India, sino el otro contexto de África, que enormemente se espera que comience a demandar una enorme cantidad de alimentos. Ahora, para hacer ese supermercado del mundo que alguna vez quisimos nombrar y que se nombró, tenés que poner la condición necesaria, obviamente es tener más mercados, pero no es lo suficiente. Lo imprescindible es el contexto institucional de una moneda sana, impuestos bajos, regulaciones simples, una burocracia o reglamentos entendibles y que no le pongan pie de plomos al individuo libre o asociado, como reza la Constitución. El camino de inserción, Argentina tiene dado su historial de repudio, ya sea por conductas con el mundo exterior o con las potencias, obviamente sobre todo con Norteamérica, el historial con Norteamérica y el contexto y digamos la parte del mundo que manda, para que se entienda, ha sido bastante hostil a través de las décadas. Obviamente eso nos hace que para que nosotros tengamos una política exterior creíble nos demande un poquito más que lo que se le demanda al resto de credibilidad. Vos fijate lo que pasó con los vecinos y acaba de pasar con el Mercosur ayer. Durante el gobierno de Kirchner, nosotros acá en Neuquén, bueno, por ser una provincia gasífera y hidrocarburífera, me acuerdo cuando por un problema de ruptura de contratos en torno a lo que fue la gran devaluación y la especificación asimétrica, se les cortó intempestivamente el gas a Chile, cuando la idea de la integración energética era un tema sumamente de confianza futuro. Por ejemplo, la clase gobernante de Chile, hay una parte de lo que sería la derecha, o la que está encargada generalmente del sector agricultor, que es muy reacia a lo argentino, porque quiere proteccionismo, porque el agro argentino es muy poderoso, no confiaba nunca en este anillo integrador de energético y sostenía que Argentina iba a volver a reincidir en actitudes despóticas o violentas. Bueno, tomó años volver a hacer eso, tomó años otra vez integrarse y toma años volver a tener credibilidad alrededor de incluso de la región. Ni siquiera te estoy hablando ya de lo que sería la inserción internacional. Con lo cual lo que acaba de pasar recientemente va en contra. Con lo que te decía anteriormente del contexto agroalimentario, es lo que hizo Australia, y esto tiene que ver con lo que yo intento explicar en esta charla, tener una clara lectura de las relaciones internacionales. Nosotros tenemos dos caminos, que eso sucedió en la década de 40, en la posguerra, en la post-segunda guerra. Luego, todo el mundo, creo que la mayoría de los oyentes o los que están aquí saben las limitaciones de la guerra, los mercados de capital inexistentes, los países se cierran, se hace un mundo autárquico. Argentina descreía de la vuelta de ese mundo, descreía que el mundo iba a volver a tener la prosperidad de anterior a la Segunda Guerra y descreía de los organismos internacionales. No solo los repudió, los malinterpretó, no solo no quiso estar ni en la inauguración de lo que sería la OMC hoy en día, el GATT en aquel momento, sino el Fondo Monetario, y entendía que iba a poder, a través de la supremacía que tenía por el contexto agroindustrial del momento, colocar sus precios a voluntad. Bueno, todo eso no sucedió. Las economías cerradas del mundo, como el caso de Australia, autárquicas, se liberaron. Australia dijo, vamos al sudeste asiático. Japón invadió el norte en la Segunda Guerra de Australia. Los dibujaban las caricaturas como mandriles con colmillos. Australia dijo, eso es el pasado, vamos a vender al mundo.
Hoy Australia exporta casi 20.000 millones de dólares en productos agroindustriales para a esa parte del mundo. Lo entendió perfectamente. Nosotros seguimos siempre con la idea de que al que exporta hay que ponerle una retención. O sea, lo que paga anteriormente no importa, pero exportar es venderle, le estás sacando a la mesa del argentino. Y así ni siquiera vamos a poder entender que es nuestra ventaja, y es la que el mundo, a diferencia del siglo XX y lo que sí pasó en el siglo XIX, nos estaba dando una nueva oportunidad para poder colocar lo que producimos. Y los países, las experiencias del siglo XX que han leído bien este contexto, han duplicado, triplicado, y más como un país con Argentina con tantos recursos, su ingreso promedio y el bienestar en general, o sea, las posibilidades de desarrollo. Con lo cual los lineamientos tienen que ser, para contestar, un interés material, ese que te decía de Alberdiano. ¿Cuál es nuestro objeto? No confrontar con las potencias o con el mundo civilizado, a excepción de que tengas un litigio que haga, porque están atacando tus intereses materiales, a ver, que se abran los mercados. Obviamente Argentina debería pelear porque se abran ciertos mercados que están muy regulados para ingresar sus productos. Ahora debemos entender que el mundo y el comercio se institucionalizó. Hoy Argentina, desde 1958, que se considera el primer tratado de los modernos, en el 57 fue el Tratado de Roma, anteriormente estaba el de la Comunidad Económica del Carbón y Acero, en el 58 ya la Comunidad Económica más ampliada y un montón de organismos. Hasta este momento, el mundo tiene 300 acuerdos vigentes de complementación y libre comercio. Argentina recién está participando y acaba de retirarse de lo de la Unión Europea. Es decir, tenemos un retraso tremendo en la inserción internacional, pero el problema para la clase dirigente es el libre comercio, y cuando no comerciamos con nadie directamente. Entonces, tener en claro el interés material, y eso es supremo. Eso te quiero preguntar. Después de que se va Macri, parece que uno de los balances positivos que se puede sacar fue esto de lograr la apertura a muchos mercados internacionales, cosa que la gente no valora, porque cuando se logra, como decía justamente Alberdi, la afluencia de tanto del comercio como de capitales para el país, sin duda que se siente la prosperidad, impacta la prosperidad de nuestro país. Sí. Lo que sucedió en esa... A mí me parece, por eso la gestión sobre todo de Guelar me pareció muy positiva. Tuve la oportunidad de ir a un desayuno de la Fundación Libertad. Yo solo me los he cruzado a varios de ustedes. Alberto estaba, me acuerdo. Habló el doctor López Murphy y Diego Guelar sobre la política exterior. Y es sumamente eso que yo trataba de decir al inicio, la necesidad de arreglar nuestras controversias internacionales. Es decir, las relaciones internacionales implican, vamos a decir algo malo, lo que sucedió con YPF y la expropiación, estatización, como le quieren llamar, la ridiculez que hizo Argentina en el mundo, la ridiculez que venía haciendo con la deuda, de buitres, agoreros y toda esa forma de relacionarse con el mundo para solucionar un problema, cuando es hijo. Argentina tiene que entender que son las exportaciones lo que le van a dar ese salto de calidad que necesita, ¿no? La plata prestada en el mundo, que es hija del déficit ante todo, pero que bueno, parece que nadie había creado en Argentina, los litigios en el CIADI ante un montón de empresas, lo que eso impacta en las grandes inversiones que necesita para poner en valor lo que Alberti marcaba. Decía, nosotros tenemos la riqueza, es el capital, decía, la riqueza es el capital puesto para que saque esa... Albert decía, la indigencia en la que duermen nuestros yacimientos, no recuerdo la palabra que utilizaba, pero la palabra era indigencia, decía, porque, bueno, esos caudales de riqueza que no tenemos y necesitamos, bueno, hace una lectura del país y hay que normalizar toda esa situación. Pero yo te lo pregunto y le pregunto al resto, pareciera que normalizar las situaciones es de agachar la cabeza, ¿no? Para el argentino promedio. Es decir, vos arreglás una situación internacional, no, sos un lacayo del buitre, y cuando decís, jamás tenemos la culpa de nada. Y en la bandera de la política exterior del kirchnerismo, que fue esa y sigue siendo esa, fíjate cómo solucionan lo que sucedió ayer con el Mercosur. Claro. Es decir, desde el año 98 aproximadamente se venía gestionando la incorporación del Mercosur para lo que fue pensado de Alfonsín y Sarney. Era una plataforma para ir al mundo, para anclarnos a otros tratados. Nuestra relación en la década del 30 entre
exportaciones, importaciones y Producto Bruto con Alvear era del 35% y nuestra participación era de casi del 3%. Hoy nuestra participación a nivel Producto Bruto es menos del 10% y somos el 0,3% del mundo. O sea, exportamos lo que llegó a exportar Canadá y no tomamos nota de nuestra caída, pero creemos que con esa política permanente de decir, bueno, no me gusta, yo me levanto de aquí, me retiro de la mesa de negociaciones y nuestros vecinos, lo esencial en una política exterior es tener buenas relaciones con los vecinos, que aunque hoy parezcan lo más normal del mundo, no lo fueran. Nosotros en la década del 50 y 60 fomentamos una carrera armamentística con Brasil, quisimos tener la bomba atómica para tener esa relación que tuvo, porque sosteníamos que teníamos la misma relación o la misma situación que la India con Pakistán, ¿no? Esa relación donde uno tenía la bomba atómica para frenar al otro. No quisimos en su momento firmar los tratados de proliferación nuclear, de Tlatelolco, ¿no? Que nos retiramos, y todo eso se solucionó de los 80, 90, sobre todo en adelante, los litigios. Casi fuimos a una guerra con Chile en los 70, acá se vivió muy fuerte en Neuquén, y en los 80 se solucionó con una votación, con el Beagle y el anillo energético que te comentaba, y las provincias acá de este lado están muy integradas. Todo eso llevó años. Hoy lo vemos normal y llevó años. Entonces, esta reacción de Argentina, de lo de hacer, es un revival oscurantista de la visión del peronismo de la década del 40, que cree que es el centro del mundo y que no comparte, digamos, los caminos hechos y niega todo lo anterior. Y para la Argentina puede traer soluciones, consecuencias tristes, porque lo más probable es que la visión más globalista de los otros países busque insertarse. De Argentina sea paria dentro de un mundo que lo tiene más cerca del Polo Sur que dentro de las consideraciones de los países centrales. Entonces, es sumamente interesante tener en cuenta el largo plazo y la importancia de todo esto y cómo libera las potencialidades de todos nosotros cuando queramos hacer algo. No es cualquier cosa la visión que se tenga sobre la Argentina y el contexto global. Sí, en referencia a lo que decís, Pablo, aparentemente existe una cultura política que tiene un pensamiento totalmente adverso a lo que significa las reglas básicas de prosperidad, que está en cualquier, digamos, en cualquier libro de los primeros años de economía. Sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros los argentinos tenemos, así como ustedes tienen su particularidad, su riqueza primaria, nosotros tenemos el sector forestal, tenemos un sector yerbatero, tenemos un sector de citrus, tabacalero, que están justamente, están siendo de algún modo desanimados por el Estado, habida cuenta de las miles de regulaciones e impuestos, ya sea al trabajo, el impuesto a la circulación y a la venta al mundo, que el mundo está necesitando esos productos y quiere comprarlos, pero nosotros lo tenemos, pero tenemos un gobierno que hace difícil esta situación, digamos, de aprovechar a la política exterior y que creo yo que es uno de los elementos que podría tornar menos traumática la salida post pandemia de la gran crisis económica que se está avecinando en nuestro país. Sin embargo, tenemos un Estado que lo maltrata a ese sector. Sí, exactamente. Yo creo que los gobernadores incluso deberían comprender la importancia de llevar este tema en la agenda. Nosotros acá, por ejemplo, lo que vos me escribías de la geografía de Corrientes y todo el sector, y hablamos de un mundo que demanda y va a demandar más aún más luego de este parate de los sectores productivos, alimentos que los recursos la provincia de Corrientes puede poner en potencial, puede hacer crecer, pero sin embargo las instituciones o todo lo que existe en interpretar la riqueza, lo más probable es que vean un empresario y crean que eso es lo corriente y que eso ya está y que lo único que hace falta es distribuirlo, ¿no? Entonces esa idea de confundir recurso natural con riqueza, todo se debate a la larga en una, entre comillas, justa distribución de la riqueza, porque lo que no se entiende es que los ríos, los recursos del subsuelo fértil, los tienen ustedes, aquí los recursos del subsuelo, del suelo, del subsuelo, aquí de petróleo, gas, minería y demás, lo que te decía anteriormente, son potenciales
recursos, son recursos naturales y potencial riqueza que hay que poner en valor. Y a la larga lo que necesitamos es cuantiosas inversiones, pero no se comprende. Entonces la gente cree que ya está. En la cabeza culturalmente tiene la idea de que todo se debe distribuir en una justa distribución de la riqueza. Si el empresario no invirtió ahí es porque es maligno, no porque las condiciones institucionales sean pésimas o lo más probable es que destruyan el poco capital que existe. Esto, lo más difícil, el otro día hablaba con una amiga de aquí cerca, que vive en Austria, y empezamos a hablar un poquito del Alto Valle, y yo había estado en un viajecito corto, unas construcciones inglesas que estuvieron en la zona hace años, construyendo un dique en 1910. Un dique excelente, que lo pidió el general Roca. Entonces estamos hablando de ese tema. Lo que decíamos, lo peor que pasó a partir de adelante, no es, a ver, por ejemplo, el caso del peronismo, porque hay tanta variedad que a veces para hablar de uno es como que te quedas corto de no hablar del otro, es lo cultural que quedó. La idea de que la justicia social es el sumum que va a redistribuir lo que te decía anteriormente, lo que ya está, que el que no tiene algo lo tiene porque se lo quitó a otro. Entonces siempre es una sociedad permanentemente que está en tensión. Vos fijate lo que sucedía en los 50 con las empresas y que aún perdura la idea de la empresa estatal. Realmente teníamos una economía que comienza a derretir la moneda en aquellos tiempos, a sobreregularse en aquellos tiempos, a quemar capital, la famosa frase combatiendo el capital fue más consumiendo, creando todo tipo de delirios. En la conciencia de la gente creyó que si no lo hace los recursos no los pone el particular, los pone el Estado. No. Se olvidó que los recursos siempre los crean los particulares, que el Estado los toma bajo impuestos y después los puede volver a fritar a través de emisión. Ahora la gente dice, si no lo hizo el privado, ahí está el Estado para que lo haga. Entonces toda esa visión que le quedó en la cultura de la gente y que jamás se corrigió, y en algunos casos fue hasta colocada en las constituciones provinciales. Yo no conozco la constitución de Corrientes, pero la constitución de Neuquén la lees y tenemos de qué nos encarga el Estado. Le invito a leerle un ratito a alguien. Entonces la idea está en la gente de que el Estado es el que va a hacer las cosas. La plata ya está, y el que no lo hizo es porque es un perverso, ahí viene el Estado. Se olvidó que en ese tiempo, en ese delirio, se consumieron ahorros, se nacionalizaron ahorros, se derritió la moneda. Por ejemplo, de entre 1881 a 1945, la inflación en Argentina fue más baja que la norteamericana. Después hicimos cualquier cosa en nombre de estos delirios culturales que creen que el particular no lo hace por una cuestión de prevención. Bueno, entonces la cultura de la gente está confundida entre cómo se generan los recursos, cómo el sector empresario actúa y qué es lo que realmente tenemos. Entonces vuelvo al final. Volvemos a la vieja idea del virreinato, que del patrimonialismo medieval, en que tu prosperidad dependía de una cuestión más estatal, el virrey en ese momento, que a lo que vos puedas hacer. Entonces sí es muy difícil, mientras no se cambie ese paradigma, hacer entender a la gente cómo potenciar cómo los particulares pueden potenciar los recursos de una provincia en general. Yo quiero volver a esto. Parece ser que cuando uno se pone a pensar, la Argentina fue profundizándose en su decadencia cuando más ha tornado laxa su constitución. La evidencia empírica está marcando de que los países con más libertades económicas, con instituciones más fuertes y transparentes, son los que mejores índices de bienestar, de generación de riqueza y de prosperidad tienen sus habitantes. Nosotros Sí, sí. hacemos, o sea, un poco con lo que hablábamos, esta cultura de hacer lo inverso, una cultura absolutamente estatista, incluso siempre digo, también está medido esto en el mundo. Argentina es el país con más creencia estatista en la población. Tal es así que hay una encuesta que está marcando que los resultados dan que el 65% de la población considera que el sector público es el que genera trabajo y solamente el resto piensa que es el sector privado. Y vuelvo a este punto. ¿Será que nosotros, y vos lo marcaste en tu artículo que alcancé a leer del Cato Institute, se habla del rule of law, o sea, las instituciones fuertes?
Nosotros no tenemos instituciones fuertes en estos momentos y sobre todo en este estado de excepción que estamos viviendo con un coronavirus, con una clara, con un claro sesgo del presidente a ejercer un autoritarismo extremo en todos los aspectos del individuo, tanto en las libertades privadas individuales como también en las comerciales y económicas. Ujú. Sí, la historia es contundente a la hora de ver cómo países que están en situaciones de pobreza o atraso material, infraestructura, lo importante para crear esa riqueza, una vez que comprendieron eh, qué es lo que produce, digamos, qué es lo que te hace ir para el otro lado, para el lado de la prosperidad, pegaron un salto fenomenal. El caso fue Argentina, olvidado, o en la educación muy no profundizado. Eh, a mí siempre mientras decías eso me acordaba una frase de Beneas Lynch, cuando explicaba, decía, cuando le preguntaban si había fondo, en una de tantas crisis, decía, ¿hay fondo? Porque uno dice, no, yo me acuerdo del 2001 y tal vez te acordarás, no, tocamos fondo, decían, ¿no? No, peor situación no podemos estar. Y bueno, era la idea que no, después parece que la Argentina había aprendido y demás. Entonces, Venegas Lynch siempre decía, si no están, dice, la crisis puede ser una sucesión de caerte de la escalera permanentemente. Dice, no hay fondo. Cuando vos no comprendés los nexos causales que te provocan la decadencia, podés seguir cayendo ad infinitum. Es decir, lo que intentaba hacer Venegas Lynch cuando explicaba eso, es decir, la experiencia de por sí sola no te enseña. Dice, podés tener mucha experiencia en muchas cosas, pero vos no es lo mismo. Si no comprendés los nexos causales que te hacían ir para aquel lado, o sea, para abajo, vas a seguir permanentemente. Una vez comprendido eso, cuáles son los nexos causales que producen la salida o por qué te sucede todo lo que te está sucediendo, ahí recién podés anclar o entender el valor de las instituciones de la libertad y el desvalor de las instituciones del autoritarismo. Y eso es lo que sucedía, por ejemplo, lo que sucedió a partir del plan Marshall en adelante. Los milagros japoneses, alemanes, no son milagros, porque milagro es, y voy a hacer una referencia futbolera, cuando pega 3 veces en el palo y sale, eso puede ser un milagro. Ahora, cuando hay una explicación de anclarse al mundo de la libertad, como fueron los casos japoneses, el caso italiano, después de la Segunda Guerra, el caso en parte de algo de Francia, pero por ejemplo en Italia estuvo, bueno, en Alemania estuvo Konrad Adenauer, Luigi Einaudi en Italia, otros grandes autoridades presidenciales, parlamentarias que sabían a dónde tenían que ir, provocó que un país que tenía prácticamente, yo me leía unos datos que los nombra von Mises en unos artículos, en un libro que está en inglés, pero se referencia a la Europa de la posguerra, prácticamente 2 millones de casas destruidas, 10 millones de casas destruidas en Alemania, electricidad que producía al nivel de 1991 en plena guerra y al 5% de su capacidad. A partir de ese momento de anclarse en esas instituciones de libertad, tienen tasas de crecimiento del 9%, 7%, 9%, ya habían recuperado para 1950 la capacidad industrial previa a la Segunda Guerra, y cuando en 1961 se forma la OCDE, la famosa OCDE, cuando empieza a llamar al capital extranjero, la necesidad, porque al ritmo que vamos creciendo no vamos a llegar nunca a ese nivel de ingreso per cápita, estamos estancados. Es decir, hay una clara visión de a dónde anclarse a través de las instituciones de la libertad. Ahora la Argentina está enamorada del estatismo. Ahora cree que permanentemente si económicamente te cuidan con los precios fijos, económicamente te cuidan con darte plata a montones sin saber que lo derrite el mismo que te lo da. Está enamorado de todas esas cuestiones que no comprende los nexos causales y el peligro o lo camaleónico de las medidas estatistas, porque hoy en este contexto pareciera que lucen bien, pero en la Argentina vos sabrás que lo momentáneo, o entre comillas, es permanente. Y el peligro en Argentina, sobre todo con esta gente, que todo avance autoritarismo, toda base de control de libertad tenga un gustito a... Pero si así anduvo bien la cosa, ¿no? Así nos manejamos bien, ¿para qué retroceder? Si fue exitoso. Y bueno, y hay una cultura que avala todo eso. Y eso tiene que ver con un sistema educativo
que esto me parece sumamente interesante, lo mencionó en su momento Escudé en un ensayo sobre el nacionalismo. Dice, hubo un plan en que todos estuvieron de acuerdo ahora que sale el acuerdo nacional. La educación patriótica, la educación de corporativista, militarista, chauvinista, estatista, que dé vuelta la idea del Estado que tiene que garantizar libertades individuales a una que se dio vuelta y te dice, bueno, el Estado es el bien superior por el que todos debemos velar, digamos. Eso está todavía. Y eso es lo que facilita en el ADN que cuando que tengamos peligro en esta sociedad de que esas medidas que son momentáneas, sean de momentánea, no tengan nada. Transitorio, Entonces tenemos permanentes, se vuelvan permanentes. Y eso, se vuelvan permanentes. Ese es el peligro en Argentina. Tal es así que la ley de emergencia económica que se dictó durante el gobierno de la presidencia de Dualde ha sido derogada, dejada sin efecto en el 2017-2018. Tuvo más de 15 años de vigencia, cuando en años en donde Argentina tenía superávit fiscal con la presidencia de Kirchner por el gran efecto, digamos, de las commodities que tuvo en Asia con el precio de las sojas a $600. Y aún así, la emergencia económica continuaba. Permanentemente sí. Sí, yo te quiero aprovechar este conocimiento del espectro internacional que tenés, y te quiero preguntar porque se escucha mucho, por lo menos como una suerte de contrafáctico, ¿no? De qué sucedería o qué va a suceder luego de esta pandemia, si el nuevo orden mundial va a estar liderado por China. Unos dicen que sí, otros dicen que no, que China va a caer. Otros hablan de que la globalización se va a tornar más cooperativista, otros hablan de que va a ser el fin de la globalización y el resurgimiento, y va a recalar hondo lo que es la nacionalización. Otros hablan de que también va a ser el fin del libre comercio. Hay muchas conjeturas, digamos, circulando, que por ahí sería bueno escuchar tu visión en este contexto, Pablo. Yo creo que, bueno, de ninguna manera considero que pueda llegar a ser el fin de lo que es el sistema global como lo conocemos. Las tendencias generalmente no es un orden global que incomodara para nada ninguna de las partes o potencias globales. A lo sumo, lo que en su momento había este famoso G2 entre China y Norteamérica tenía que ver con el control de las tecnologías. A ver, China antes de esta situación lo que tenía era buscaba un salto de calidad en su plataforma exportadora global, buscaba la eficiencia alemana más el conocimiento norteamericano. Ellos habían hecho una especie de Silicon Valley que estaba, la cantidad de orientales estudiando en Norteamérica temas de informática e ingeniería, becados durante los 80, porque recordemos que China tiene su reforma de lo que es su visión del sistema global con Deng Xiaoping, luego de la muerte de Mao. Recordemos esa frase que dice, alentando a las inversiones, no me importa de qué color es el gato, lo que me importa es que case ratones, algo por el estilo. Básicamente lo que buscara eficiencia, buscar un objetivo. Y a partir, bueno, toda esa que hemos visto en películas y demás asiáticos estudiando, lo que buscaba era know-how, ese conocimiento, ese era, me junto con el mejor en tal elemento, pero a la larga tenía un objetivo, no era solamente un intercambio, sino es un gobierno sumamente autoritario, regulador, lo que buscaba era crear, cambiar su plataforma exportadora de conocimiento productiva. Entonces, las famosas inversiones que venían o estaban más que nada en China nutridas de los que eran los Corea del Sur, Taiwán, Japón y demás, ahora buscan otro salto de calidad. Y ahí venía la gran disputa, que a lo sumo, antes de esto, tenía ciertos arreglos. Trump buscaba elevar los aranceles de acero y demás, eso era un poco de cosmético, pero en el fondo era el control tecnológico del G5 y la inteligencia artificial. Ahora, esto que sucedió, no me animo se habla mucho de por qué sucedió. Yo creo que el comercio a la larga, a los niveles que venía creciendo, va a volver a intentar estar a su situación de antaño. Yo no soy un especialista en lo que sería las expansiones monetarias a lo largo de la historia, pero tanto Corea del Sur como China a través del Banco Nacional de Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Singapur preparan enormes paquetes de expansión para volver a
a restituir esa situación de antaño. No sé qué pasará, habría que estudiar lo que fue la expansión para mí de posguerra monetaria hasta fue la primera crisis del petróleo, por ahí habría que ver con alguien que esté más interiorizado en el asunto, a ver cuál es el peligro, pero lo que busca es hacer una restitución más que... no sé si ahí se había perdido, sobre el control sobre las libertades, yo creo que hay culturas enormemente diferentes. La cultura asiática tiene una permeabilidad en líneas generales más amigable a este tipo de asuntos de orden, del hormiguero ordenado. La europea no, y la norteamericana creo que puede tolerar el circo de Trump, pero a la larga tiene las reservas morales más fuertes para que esto no suceda. Con lo cual, estos líderes que se habían mostrado autoritarios en meses previos o los años anteriores, me parece que la sociedad los va a jugar de otra forma de aquí en adelante. Y a todos les conviene una restitución del comercio global, porque no sería dada la magnitud que venía ascendiendo, sería un gran problema. Por ejemplo, te nombraba el caso de la carne. La necesidad de China de demanda de carne y de las proteínas agroalimentarias y cómo están cambiando eso marca también las preferencias y los gustos de su clase media, que es de 400 millones, de cómo está cambiando, qué demanda alimentos de calidad y demás, que en un mundo globalizado es por momentos es difícil de que no tenga una injerencia, por lo menos una opinión, si buscan cortarle otro tipo de... Y necesita comerciar. Y China tiene, además del COVID-19, tiene una enorme fiebre porcina que destruyó gran cantidad de su ganado porcino y de sus vecinos, con lo cual aparece Argentina, Brasil, Australia para demandárselo, y eso se tiene que restituir. Entonces, en ese aspecto no se ve mal, y en otros aspectos lo que tiene que ver, por lo menos, a la confianza a la hora del turismo, sí se ve mal. Y a la hora de los avances sobre las libertades, según qué continente te coloco los signos de pregunta y en otro te digo que no. Pero bueno, son proyecciones que habría que leer un poquito más, algunas cuestiones que se puedan ir dando para llegar para cerrar una conclusión. Bueno, Pablo, yo te digo algo y vamos a cerrar este diálogo. Sí, sí. Históricamente, leía y escuchaba la otra vez que en la época de la guerra del Peloponeso, también en la antigua Grecia ha habido una gran peste que según los pocos datos que se cuentan, se ha llevado al 30-40% de la población, en una época en donde ya la globalización y el capitalismo existía justamente en el comercio de los atenienses. Sin embargo, luego de todo ese suceso sanitario, eh, la rueda del comercio siguió girando porque las necesidades siguieron existiendo en la humanidad. Sin duda que yo creo que esta situación pandémica que se está desatando actualmente no cambiaría mucho en cuanto a la globalización. Sí podrían darse algún tipo de medidas, de cuidados, de tipo más que nada sanitario, pero en nada afectaría. Pero sí creo que nuestro país está en mayor desventaja que los otros países por lo que hablamos recién, por la cultura política, por la cultura de los impuestos. No tenemos acceso al crédito internacional, no tenemos espaldas financieras dentro del país para que se capitalicen eh, industrias, fábricas, y por lo tanto creo que es difícil y tenemos que hacerlo desde nuestras fundaciones liberales, de llevar esta idea, Ujú. este concepto de que las sociedades libres, las sociedades que no solamente los ciudadanos, sino también los que conducen y administran el país, lo hagan dentro de los límites que son impuestas por las instituciones, que es un poco la idea alberdiana cuando allá en Sí. 1853 ha dado ha sugerido y ha dado su proyecto de constitución que se lo ha hecho carne y que ha hecho crecer a la Argentina en términos increíbles y milagrosos en tan pocos años, tal es así que antes de 1900 Argentina estaba en el top 10 de los países con, con el PBI más abultado, con mayores índices de bienestar, de alfabetización. Y es creo un poco hacer esa reflexión
y pensar en esto que vos bien nos marcaste esta noche. Y bueno, también decir que esta charla se puede encontrar en YouTube para todos aquellos que quieran volver a Buenísimo. escuchar. Y Pablo, te envío desde Corrientes un gran abrazo y por tu tiempo, agradecemos desde la Fundación Club de la Libertad y seguramente en otro momento vamos a estar en comunicación. Sí, es un placer, que ante todo saludar a todos los que se conectaron y nos mandaron, digamos, al club, andando a mi persona, buena onda e interés en lo que estamos charlando. Espero poder visitarlos. El año pasado lo iba a hacer, pero tuve un temita que no me podía ausentar de aquí de la zona y Alberto me invitó. Espero que cuando hagan el congreso poder estar. Me interesa muchísimo. Te cuento que Y hoy leí sí, que parece ser que el gobierno nos va a autorizar vuelos comerciales hasta septiembre. Nosotros tenemos el Congreso de Economía Regional generalmente fines de octubre o noviembre, que esperemos que para sí. ese entonces puedas participar y puedas volar, digamos. Sí, esperemos. Crucemos los dedos de que se restaure, Así. que todo se encauce dentro de las instituciones que creo que están claritas, pero que debe hacerse y por dónde ir. Y eso es lo que tenemos que pregonar con las fundaciones a lo largo y ancho de la Argentina, de que la situación excepcional no tienen que, de ninguna manera, son la nueva regla a seguir. No tienen que ser, porque eso nos ha hecho derretirnos como país. Somos el único país en la historia que fue próspero, que estuvo en los mejores, con un ingreso per cápita, donde el trabajador argentino, esto da para largo, pero podía, con pocas horas de trabajo, podía comprar carne, cigarrillos, ropa, camisa. Esto está medido por Colin Clark y Madison. Habían 5 o 6 naciones y entre eso estaba la Argentina, si no era la primera, la segunda, con el poder adquisitivo en 1940. Hicimos un experimento desastroso que nos dejó, ya sabemos cómo nos dejó. Sí. Y mientras más cerca de la Constitución de Albert estemos, mejor nos va a ir. Seguramente. Un gran abrazo, Pablo. Saludos, un abrazo. Gracias. Saludos.